Muy bien. Si recordamos los conceptos, muchachos, ¿qué es un material higroscópico? Del material que absorbe la humedad. Absorbe con D, me parece. Absorbe. Ajá. Muy bien. Y en este caso aquí vemos algunos ejemplos de materiales que de manera natural tienden a reaccionar con los niveles de humedad, ¿no? Entonces, las piñas de pino dijimos que se protegen cuando se avecina una tormenta cerrándose para evitar que las semillas se dispersen y se puedan perder, ¿no? Durante esa tormenta. Lo mismo dijimos que el arroz tiene una sal de cloruro de calcio, que es un compuesto que es muy higroscópico y que tiende a atrapar la humedad que hay en el ambiente. Y también mencionábamos que el pelo natural, el pelo de nuestro cabello, también tiende a absorber o liberar la humedad, dependiendo de si se expone a una corriente de aire húmedo o una corriente de aire seco, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos de materiales higroscópicos y otros más que ya nosotros mencionábamos, como lo puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? La sílica gel, que normalmente viene en paquetitos, en unos saquitos de papel, que es un papel poroso que permite que la humedad que hay alrededor la capte estas pelotitas de sílica gel para cuidar algunos productos, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Nosotros recordamos que la humedad relativa la asociamos con una comparación de la humedad de una muestra de aire con las condiciones de saturación. Dijimos que un aire saturado va a ser aquel que tenga un 100% de humedad. Y de esta manera nosotros sabemos, por ejemplo, de acuerdo a este esquema, que un aire que se encuentre saturado y que obviamente contiene el 100% de humedad, ya no va a poder incorporar más agua en fase vapor debido a que está a su límite, ¿no? Entonces, por lo mismo, la misma velocidad de evaporación va a ser la del el nivel o la velocidad a la que se condense el agua que está originalmente en una fase de vapor en el aire. Cuando estamos expuestos a un ambiente seco, pues obviamente el nivel de evaporación suele ser más alto, ¿vale? El de condensación. Muy bien. ¿Ustedes saben qué nivel de humedad tenemos en la Ciudad de México? Ya lo mencionamos la clase pasada. No, no lo habíamos mencionado. No, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea más o menos cuál es el nivel de humedad que tenemos aquí en la zona centro del país? Llámese Estado de México o la Ciudad de México. Ni idea, profe. Como del 50%. Así es. En promedio más o menos andan en todo el año, así, ahora sí que promediando lo que sucede en verano, en primavera, en otoño, en invierno. En promedio debe de ser de un 55 a un 60% el nivel de humedad de nuestra región centro del país. Esto la ubica en la zona de confort. De hecho, nosotros somos muy afortunados en vivir en una ciudad como la nuestra, porque pues básicamente si ustedes se fijan en nuestras casas, rara vez invertimos en un aire acondicionado, porque de manera natural estamos nosotros en una zona de confort, en donde el nivel de humedad se recomienda que esté entre el 40 y el 60%. Entonces, básicamente a nosotros no nos incomoda lidiar con la humedad que hay en la zona centro del país, dado que se encuentra en la zona de confort, en donde las personas no se sienten, ¿cómo se llama? Incómodas por la humedad ambiental, ¿no? Sin embargo, ya hemos mencionado que cuando se van ustedes a la playa, sí se siente ese cambio del nivel de humedad porque no estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, un lugar demasiado húmedo es aquel que se considera que su nivel de humedad anda entre el 70 y el 100%, mientras que en una ciudad desértica, en un lugar muy seco, los niveles de humedad están por debajo del 40%. Allá se considera este ambiente demasiado seco. Entonces, ambos extremos, pues hacen que las personas incluso tengan que prescindir de algún sistema de aire acondicionado en las casas para evitar que se sientan incómodos, ¿no? A pesar de que ya se aclimataron, por así decir, se acostumbraron, aún así no es muy recomendable para nadie estar expuesto a un ambiente tanto muy seco o demasiado húmedo, ¿vale?
De hecho, los productos electrónicos, todo lo que son los aparatos, suelen reducir su vida útil debido a que se exponen a ambientes demasiado húmedos. Ustedes saben que uno de los enemigos que tienen los aparatos electrónicos es precisamente la humedad. Entonces, los instrumentos, en general, los dispositivos electrónicos que están ubicados en zonas donde la humedad es muy, muy alta, suele mermarse un poco su vida útil, dado que no están diseñados para ello, salvo algunos que ya tengan ciertas características y que estén diseñados precisamente para aguantar condiciones adversas, como altas humedades, altas temperaturas. La mayoría de los aparatos electrónicos se suelen dañar más por la exposición a la humedad elevada, ¿no?, que hay en el ambiente. Entonces, nosotros sí somos, al menos aquí en la zona centro, más afortunados. Muy bien, los medidores de humedad, pues obviamente tienen una gran importancia, no solamente porque nos ayudan a medir la humedad, sino incluso con las tecnologías que se han adaptado para que los sensores y dispositivos cuenten con transmisores, nos permiten tener señales igual normalizadas para poder aplicar un control de la humedad a partir de las mediciones, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con remarcar más que nada la importancia de la medición de la humedad. Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, profe, de hecho nos quedamos en la industria alimenticia. Perfecto, qué bueno que me recordaron porque hasta les dije, me recuerdan porque si no, voy a volver a repetir todo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nosotros mencionábamos que en el caso de la industria alimenticia, particularmente en la industria panadera, en donde vamos a hornear los panes y los vamos a fermentar, vamos a requerir para el proceso de fermentación elevadas temperaturas, bueno, las temperaturas ideales para el crecimiento de las levaduras y niveles de humedades altos que nos permitan tener una corteza de una masa fresca, cruda, que se encuentre humectada para evitar que se pueda interferir en el proceso de esponjado del pan, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que precisamente esas levaduras emiten CO2 y ese gas que se va produciendo al momento que se van reproduciendo las levaduras se atrapa en las redes de las proteínas del trigo, que es el gluten. Entonces el gluten genera, una vez que se amasa el pan, genera una red que conforme van apareciendo las burbujas de CO2, van atrapando ese gas y hacen que se vaya esponjando cada vez más el pan, ¿no? Entonces, mencionábamos la vez pasada que para el caso de la industria panadera que hace uso de este tipo de proceso de leudado, que se llama leudado, el proceso de añadir algunos agentes biológicos o químicos para que esponje el pan, los que prescinden de la levadura, pues necesitan cámaras de fermentación cuyas temperaturas estén por arriba de los 30 a 32 grados Celsius aprox y que tengan un nivel de humedad alto para garantizar que la masa pueda propiciar las condiciones para que se esponje de manera adecuada el pan, ¿vale? Por cierto, ya una vez que se hornea el pan, que ya se sale del horno, y que antes de que pase por las cortadoras para obtener, por ejemplo, el pan de caja como el que ocupan ustedes para el sándwich, ese pan, para medirle su grado de esponjosidad, se hace una determinación de su densidad. ¿Saben cómo se calcula la densidad del pan, muchachos? ¿Cómo se controla o se verifica que efectivamente se tiene un volumen adecuado del pan? No, profe. Para medirle la densidad al pan, se realiza lo siguiente. Se toman las piezas así como salen del horno, obviamente con guantes. Se llevan al laboratorio, se pesan, y se obtiene ahí una masa. Luego, lo que se hace es colocar en un recipiente el pan y se llena de semillas de chía. No sé si ustedes conocen la semilla de la chía, es una semilla muy pequeñita, que se ocupa para hacer el agua, ¿no? O se consume para las ensaladas o para echárselo a la fruta con el yogur. Entonces, se echan esas semillas de chía en un recipiente en donde ya está el pan adentro, ¿no? Entonces, se llena hasta que se cubra totalmente el pan. Luego lo que se hace es vertir estas semillas de chía en otro recipiente cuya geometría es igualita y se mide la diferencia de volumen. Entonces, esa diferencia de volumen se le atribuye al volumen del pan. Entonces, si relacionamos masa del pan entre el volumen del pan,
así se calcula de manera directa la densidad del pan, que se asocia directamente con su nivel de esponjosidad. ¿Vale? Entonces, entre más ligero o menos denso sea el pan, significa que esponjó bastante bien. Entonces, de esa manera se tiene en el control de calidad la manera o el parámetro para tener un dato del nivel de esponjosidad o bien la densidad de nuestro pan. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, chicos, cómo se hace la medición? Sí. Ok. Bueno, entonces se los dejo como dato curioso por si alguno de ustedes llega a caer en Bimbo o en Wonder o en alguna industria panadera industrial, que en donde se revisan algunos parámetros de calidad. Bueno, de esa manera se mide la esponjosidad del pan. Muy bien. Lo mismo aplica para otras formas de pan, ¿no? No necesariamente las formas de barra, como se sacan las piezas para hacer el pan de sándwich, ¿no? Lo que le llamamos pan de caja. Muy bien. Esa es la industria panadera. La refrigeración para almacenar frutas, carnes. Es muy, muy importante considerar los niveles de humedad que hay internos en esas cámaras. Díganme qué le podría pasar a un producto, imagínense un durazno, un lote de duraznos así de varias toneladas. ¿Qué pasaría si yo lo guardo en una cámara de refrigeración con un ambiente seco? ¿Se deshidratan? Exactamente, se van a deshidratar, se van a empezar a hacer arrugaditos en la superficie, ¿no? Y eso va a ser una característica indeseable para el consumidor, lo que va a mermar y vamos a provocar que incluso se deseche el lote o bien se tenga que vender a un precio mucho más bajo del costo que pudiera tener original, ¿no? Lo mismo los productos cárnicos, si los almacenamos en condiciones de un ambiente seco, la carne va a ir perdiendo humedad y también esto va a ser un efecto indeseable para el consumidor, ¿no? Entonces, los sistemas de refrigeración no solamente tienen que preservar los alimentos en un ambiente frío, ¿no? Incluso menor a los 4 grados Celsius, sino también hay que considerar que la humedad es relativamente alta para evitar que los productos almacenados pierdan humedad, ¿vale? Entonces, básicamente hay que considerar una humedad alta por arriba del 70% para evitar que los productos se deshidraten. Aunque se almacenen refrigerados, si se almacenan en un ambiente seco, se pueden deshidratar, ¿no? Lo que vendría siendo un efecto indeseable. En la conservación de vinos finos, bueno, ustedes saben en el mercado que podemos encontrar vinos en diferentes formatos, ¿no? Desde Tetra Pak hasta en botellas de vidrio cuyo color es oscuro, precisamente para aislar este producto de la luz, porque el vino tiene una serie de componentes que provienen de la uva y que se desarrollaron también durante la fermentación, que suelen degradarse con la luz natural. Entonces, normalmente el vino se comercializa en botellas de color verde o color ámbar, porque estos colores no permiten que la luz natural llegue al producto, porque se puede ver afectado porque se degradan sus taninos y otros componentes orgánicos que le dan ciertos sabores y características al vino. De tal manera que incluso hay unos vinos que ustedes pueden cotizar en este momento en una tienda como la europea, que provienen de Francia, ¿no? Y a pesar de que es un producto de importación que viene de muy, muy lejos, desde que se compra, es un producto caro porque se pagó el almacenamiento y cuidado de esas botellas. Ustedes saben que las botellas de vino se tapan con un material vegetal denominado corcho, el cual es poroso y permite que el vino siga respirando. Entonces, estos cuidados del vino se realizan en unos sistemas subterráneos denominados cavas, en donde vamos a tener una humedad específica y una cierta temperatura por debajo de los 12-10 grados para evitar que el vino se degrade con alta temperatura. Entonces, número 1, se les aísla de la luz. Número 2, se tiene una temperatura baja para que la maduración se lleve a cabo en las condiciones ideales y además la humedad tiene que ser relativamente intermedia, no puede estar la botella de vino almacenada en un ambiente seco, porque el corcho también se va a deshidratar y va a provocar que se vaya a evaporar el producto que está en la botella, porque ya sabemos que el corcho no es un tapón, es una barrera física, pero que es porosa porque permite que el vino respire. Entonces, para evitar que el corcho se deshidrate, hay que tener una cava con un cierto nivel de humedad, no tiene que ser un nivel de humedad bajo, tiene que ser un nivel de humedad intermedio o ligeramente por arriba del 60% para evitar que se deshidrate el corcho,
¿vale? Entonces, un vino fino proveniente de Francia, por ejemplo, que lleve la botella almacenada 20 años, 30 años, puede costar mucho. Su valor comercial suele elevarse hasta los 30,000, 40,000, 50,000, si no me creen. Ahí les dejo de tarea que se metan a la página de la europea y vayan buscando la parte de los vinos y vean cómo pueden llegarse a encarecer estos productos debido a que estamos pagando el sueldo de las personas que se dedicaron al cuidado de esas botellas, o ya sean las barricas, porque también hay vinos que se maduran un tiempo en las barricas y posteriormente se envasan, ¿no? Entonces, todos estos procesos, pues, implican un movimiento comercial que por eso llega a encarecer tanto ese tipo de productos. Y de que hay mercado, lo hay, ¿no? Porque ahí están las botellas disponibles para estas personas que tienen gustos muy, muy refinados. De hecho, no sé si han llegado a ver algunos reportajes de las casas abandonadas de los narcos. Ellos se dan el lujo de comprarse botellas carísimas, ¿no? De hecho, los 30,000 son hasta precios bajos para las botellas que ellos llegan a consumir, no solamente de vino, sino de whiskies y de otras bebidas alcohólicas que suelen provenir de otros países y que llegan a encarecerse demasiado debido a los cuidados que se tuvieron para el proceso de fabricación de estos productos, ¿no? Muy bien. Bueno, ese es el caso de la industria alimenticia, ¿no? Cómo es importante medir tanto la humedad como controlarla. Por otro lado, ¿qué podríamos, por ejemplo, antes de pasar a la industria farmacológica, cómo podríamos regular el nivel de humedad en las cámaras de fermentación? Bueno, regularmente lo que yo he visto es que se tienen esos sensores en los sistemas de las cámaras de fermentación para garantizar niveles de humedad altos. ¿Qué pasa si de repente estamos en una época de verano, en una época de primavera donde no llueve tanto, pero sí se siente un calor más en el ambiente, además está seco, ¿no? El ambiente. Bueno, ¿qué pasa si el nivel de humedad empieza a bajar en la cámara de fermentación? Porque necesitan las condiciones ambientales por fuera, ¿no? Bueno, lo que se suele hacer es colocar unas resistencias inmersas en una proporción de agua, de tal manera que cuando el sensor avisa que el nivel de humedad es bajo, se activan estas resistencias y empiezan a evaporar una cierta porción de agua. Ajá. Un sistema de ventilación empieza a dispersar ese vapor de agua que se está formando y hace que se homologue más o menos la humedad en ese sistema semicerrado, lo que permite incrementar la humedad, ya que el sensor detecta que estamos en el valor preestablecido, en el set point, entonces puede apagar las resistencias y de esta manera se puede estar regulando la humedad en las cámaras de fermentación, ¿vale? Obviamente vamos a ocupar un agua limpia, no vamos a llevar agua cruda que pueda tener bacterias porque esto puede afectar la fermentación. Hay que cuidar mucho lo que va a ingresar a la cámara de fermentación porque recordemos que vamos a tener masa de producto fresco, crudo, que puede estar sujeto a contaminarse. Cuando ustedes lleguen a trabajar en la industria alimenticia, les van a pedir que lleven o porten un cierto tipo de material y equipo, porque nosotros podemos ser sujetos de que pueden llevar contaminación a las áreas de proceso. Entonces hay que llevar cofia, hay que llevar cubrebocas, hay que llevar gogles, y cuidar mucho las cuestiones de las entradas y a las áreas de proceso debido a que nosotros podemos contaminar el proceso en sí, ¿no? El producto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros implementemos estos sistemas, pues vamos a hacer uso de un agua que tiene ciertas características. Normalmente es un agua destilada, baja el nivel de salinidad, para que también esta cuestión de la salinidad no afecte al sistema de control de humedad, ¿no? Entonces, todo esto se considera para regular la humedad en el ambiente, sobre todo si estamos hablando de los procesos como las cámaras de fermentación. Bien, por otro lado, la industria farmacológica, pues se da la tarea de buscar diferentes fuentes para la obtención de algunas sustancias o componentes activos que puedan ayudar a combatir algún tipo de enfermedad. Ahora que se ha dado mucho la noticia de las fases de desarrollo de la vacuna y todo eso, no sé si ustedes pusieron atención, pero por ejemplo, para la cuestión del desarrollo de un medicamento y para liberarlo al mercado, se tiene que llevar a cabo en 4 fases, ¿no? Entonces, una de las fases consiste en que ya que tenemos aislada o estudiada un tipo de molécula que a lo mejor se obtiene de alguna planta o se obtuvo por proceso de síntesis
o proceso de alguna, una sustancia que libera